viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, está en línea con nosotros. Nicolás, buenas tardes. Matías Colombati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Muy bien. Nicolás, brevemente, ¿en qué situación estamos hoy, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires? Bueno, estamos en una situación de alta cantidad de casos, sostenidas hace bastante tiempo, que por suerte lo que estamos viendo últimamente es que se mantiene ya hace unos cuantos días en esa cantidad, en un cierto balance entre ingresos y egresos a la cama de terapia intensiva. Sostenemos todavía una ocupación que tiene un promedio del 63.8%, casi 64% en las camas de terapia intensiva en el AMBA. Que, digamos, estamos yendo a 180 km por hora, pero dejamos de subir la velocidad, quiero decir. ¿Eso significa que la famosa curva o el pico ya pasó o no necesariamente? No, estamos ante una situación de cierta estabilidad, que esto, si uno lo piensa, un parangón con una aceleración física, antes de empezar a bajar hay que dejar de subir, ¿no? Claro. Ahora uno no sabe si esto vuelve a subir o no. Por el momento, como no son cuestiones que se deban a fuerzas extranaturales, sino que dependen del comportamiento de las personas, hay que ver cuál es el impacto que va a tener la marcha del otro día, las aperturas que se están poniendo ahora en los grandes centros comerciales. Esas situaciones pueden tener un impacto aumento de la contagiosidad. Yo creo que tenemos muchos casos y que esos casos que tenemos son suficientes como para tomar medidas que nos ayuden a bajar la cantidad de casos. Me parece que ese sería el esfuerzo que tenemos que estar haciendo en este momento. Nicolás, ¿crees que la movilización del lunes y en definitiva las distintas movilizaciones que se siguen convocando por parte de la oposición generan nuevos contagios? ¿Está comprobado eso? Bueno, comprobar la causalidad en epidemiología es casi un fenómeno imposible. Lo que hay, yo publiqué el otro día en Twitter justamente una cosa que, analizando cómo fueron los casos en Estados Unidos y su correlación temporal con las grandes movilizaciones que se realizaron en función de la violencia contra las personas de raza negra. Y la verdad que hay una correlación temporal de alguna manera, ¿no? Que puede ser simplemente una casualidad, pero bueno, es evidente que si es una enfermedad que se contagia de persona a persona, cuando están cerca se contagian las personas y se encuentran muchas juntas en un espacio donde por los ruidos se gritan, etcétera, etcétera, es muy probable que haya contagios. Si todos sabemos que los encuentros entre personas pueden generar contagios, estamos pidiendo a la gente que no se encuentre en el Día del Padre con sus padres, con sus abuelos, más aún puede suceder si en vez de ser una familia de 4 o de 10 personas es un encuentro entre algunos cientos. Claro. ¿No? Estamos hablando con Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, venimos hablando también con profesionales de la salud y advierten un agotamiento, advierten en muchos casos que no cuentan con los insumos necesarios para hacer frente a este momento. Incluso hay en el día de hoy varias provincias con protestas de los profesionales de la salud. ¿Cómo está la situación particularmente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, sí, sin duda. Por ejemplo, yo ayer estuve en el hospital San Roque, en Gonet. Es un hospital que tenía 8 camas de terapia intensiva y hoy tiene 22. Entonces se incorporaron 140 trabajadores nuevos, pero no tantos terapistas, porque no hay, están todos los terapistas trabajando el máximo posible, pero hay que también hacer que un terapista trabaje con más cantidad de camas con otros profesionales que lo asistan, ¿no? Están cansados, te lo dicen todos los trabajadores, están cansados por la cantidad de horas de trabajo, pero sobre todo por el estrés, por el esfuerzo. Un compañero de terapia de ahí estaba en terapia intensiva o había estado en terapia intensiva, entonces eso también afecta fuertemente, ni hablar a aquellos que pierden la vida. Hoy supimos de la muerte de un compañero docente y enfermero, docente de la Universidad de José de Paz y enfermero en un centro de salud en San Martín. Esas cosas afectan fuertemente también al estrés, al cansancio. Cuando la gente piensa, son muchos meses y se cansa y habla de cansancio, del atajo de los muchos meses, imaginémonos esos muchos meses, pero atendiendo en esta situación, con los elementos de protección personal, con todo eso, todos los días, es realmente muy desgastante y hay que cuidar mucho al equipo de salud. Siempre yo pienso que la salud no son
medicamentos, vacunas, hospitales, sino especialmente gente que cuida gente, que utiliza la tecnología, utiliza los medicamentos, los hospitales, los respiradores, pero si no están los trabajadores de la salud no se puede garantizar. Así que yo creo que eso es lo principal. Por suerte en la provincia de Buenos Aires hemos hecho un trabajo enorme desde el principio. Ustedes saben que hicimos lo que nosotros llamamos Operación Shanghái, trazar una línea directa con China para traer elementos de protección personal, y lo que no falta son elementos de protección personal. Tenemos en todos los hospitales de la provincia, le hemos dado a los hospitales municipales también, elementos de protección personal de alta calidad en suficiente cantidad. Esto nos ayuda primero a que baje mucho la cantidad de trabajadores de salud contagiados. Estamos en un promedio que está en el 5.9% de los contagiados son trabajadores de salud, en el mundo está en general arriba de 10, pero igual sigue siendo un problema. Yo creo que hay marchas y hay quejas porque eso es pertinente y lógico ante cualquier situación sindical, digamos, es entendible. Yo siempre espero que esto sea lo más razonable posible, entendiendo la situación. Nosotros tenemos continuamente un comité de crisis que todas las semanas se reúne central en el ministerio, y cada hospital lo tiene, para discutir estas situaciones, porque me parece que estas cosas se consiguen, sobre todo las soluciones, hablando, explicándonos, poniéndonos en contención y explicación, adaptando cada medida en estos comités. Se hizo mucho de eso. Creo que esta situación es positiva, pero uno no puede sostenerla al infinito. Necesitamos bajar la cantidad de casos para que también aliviar un poco el esfuerzo que están haciendo los trabajadores. Nicolás, cuando ves que funcionarios del gobierno de Macri, sobre todo en materia de salud, el propio Rubinstein, por ejemplo, les critica a ustedes por las medidas que han tomado, dijo que, por ejemplo, el gobierno ya no está enamorado, sino entrampado en la cuarentena. ¿Cómo reciben ustedes esas miradas? Mira, a mí me parece muy bien que la gente, que cualquiera que le interese la salud y la política hable de salud y política, que critique, me parece muy bien. Me parece que es muy difícil que lo haga justamente el exministro del gobierno, que se fue hace tan poco, que se fue muy rápidamente, que no llegó a reelegirse ni a una segunda vuelta, es decir, que fue desaprobado por el pueblo, aún a pesar de lo que ya sabemos del escandaloso préstamo del Fondo Monetario Internacional para pagar la campaña, del apoyo que tuvo incondicional de ciertos sectores. Se fueron muy rápido, es decir, la gente los repudió, eso hay que ponerlo en la cuenta de la autocrítica. Un gobierno que cerró el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia. Este señor, que es el secretario de Salud de ese gobierno, fue el que se encargó de degradar el ministerio, ¿no? Me parece que no es la persona más indicada, podría hacerlo quizás algún otro que no haya tenido la experiencia tan fracasada como esa. Pero bueno, él tiene todo el derecho del mundo a hacer las opiniones que quiere. A mí me parece que si esas opiniones van en contra de una medida de cuidado en una situación de excepcionalidad como una pandemia, me parece que es un poco desvergonzado, un poco temerario y inescrupuloso, y que puede ser que sea peligroso además. Yo creo que no habría que hacer esos comentarios. Todos los demás comentarios sí se pueden hacer, porque todos sabemos creo que sabemos todos que si no cuidamos en esta situación se enferma más gente. Entonces, hablar de que estamos enamorados de una situación que es prevenir y reducir la mortalidad sin una alternativa distinta, mejor, porque no la tiene él y no tiene nadie, ¿no? No hay. Me parece que eso es un poco fuera de lugar. En el resto me parece muy pertinente que alguien opine. Preferiría que opine gente que no esté comprobada su incapacidad. Claro. Nicolás, por último, a partir del 24 de agosto se podrán en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad realizar deportes individuales al aire libre, algo que no estaba permitido por el incremento de casos. ¿Eso no contradice la situación de gravedad que están atravesando sobre todo los centros sanitarios de salud? Bueno, ahí hay una tensión muy compleja que tiene que ver con cómo lograr administrar por la vía del consenso social las actividades que se van a hacer, de manera tal de que si se van a hacer, se hagan con el menor riesgo de contagio posible. En el escenario de lo teórico, uno diría, mientras menos actividades tengamos que intercambien personas de un lugar a otro, etcétera, mejor para reducir la contagiosidad. Si se van a realizar de manera clandestina, entonces nos quedan las alternativas de lo punitivo, de la persecución, o la de
regular de organizarlo. Claro. La verdad que en un contexto en el que además situaciones de seguridad, etcétera, se han puesto muy complejas, es preferible que las fuerzas estén destinadas a mitigar ese problema y tratar de organizar con la población de manera tal de que si van a tomarse medidas que sean las deportivas, por ejemplo, que sean las menores y con la menor cantidad de complejidades. Yo soy de los que piensa que la prioridad principal de la provincia es y debe ser la reactivación de las cosas esenciales, especialmente las productivas, las laborales, y en última instancia aquellas que son un problema que se puedan reemplazar y hacer en otro momento. A mí me parece que hay algunas mentiras, hay una cosa que son una especie de falacias pseudocientíficas que se utilizan habitualmente para decir cosas como hay que salir a hacer deporte porque eso hace bien a la salud, está visto. Claro, y es una... Sí, la vida sedentaria hace mal a la salud, la actividad física hace bien a la salud. Ahora, porque unos meses, en contexto de una pandemia, no se haga actividad física, no significa que el riesgo cardiovascular vaya a aumentar. Eso es una manipulación de los razonamientos de una lógica incorrecta, ¿no? Entonces, no es por eso que se hace por otras razones comprensibles, pero uno preferiría que no sea descuidado, sobre todo, ¿no? Está bien. Nicolás, la última, ahora sí, breve. ¿Hay que esperar la vacuna o podemos tener un horizonte de cierta normalidad antes de eso? Yo creo que horizonte de normalidad no vamos a tener hasta que no tengamos una vacuna, porque lo que se está visto en todos los países del mundo es que cuando empiezan a haber algún grado de nueva normalidad, rebrota todo. Estamos viendo Europa lo que está pasando y está muy preocupante la Europa. Me parece que la vacuna va a llegar, esperemos que si hacemos las cosas bien y nos cuidamos y reducimos mucho los contagios, va a llegar en una situación de menos casos que ahora, esperemos. Yo no pretendo que tengamos esta cantidad de casos, este nivel de estrés, este nivel de esfuerzo sobre el sistema de salud hasta principio del año que viene con nuestra vacuna. Tenemos que hacer el esfuerzo de bajarlo antes, así llegamos a que la vacuna evite que tengamos un rebrote, que tengamos complicaciones mayores, pero no tenemos que esperar con esta cantidad de fallecidos, de enfermos por día hasta ese momento, sin duda. Nicolás, gracias, te mando un abrazo. Un abrazo muy grande. Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.